La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Dios establece nuestra vida aquí en la tierra con un propósito. El Dios que creó el universo tan vasto y tan perfecto no es un Dios de casualidad. No es una casualidad que tú estás aquí en esta tierra. Hay un propósito determinado de Dios para tu vida. Sea que tú lo puedas entender o no, hay un propósito de Dios para tu vida. Es importante que tú entiendas eso primeramente. En segundo lugar, es necesario que tú entonces, luego que entiendes eso, que le pidas al Señor y que te dirijas para entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y para eso hay que pedir al Señor. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal o estás descarriado, vuelve al Señor para que Él pueda dirigir tus pasos, para que Él pueda dirigir tu vida. Y si eres creyente, es necesario que entonces ores al Señor con seriedad, con profundidad, y le digas al Señor, como Pablo le dijo al Señor cuando iba camino a Damasco, que se convirtió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios va a poner en tu vida, en tu corazón, en tu mente, la visión de lo que Dios quiere para tu vida. Porque la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. A través de hablarte a tu corazón, poner sueños en tu mente, en tu corazón y obrar en diferentes áreas en tu vida, Él va a ir canalizándote para que tú puedas entender el propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios ha hecho a través de muchos años con todos los siervos de Dios. Dios les ha hablado para que ellos puedan ejercitarse para el propósito de Dios para su vida. Pero es importante que tú tengas esa conciencia y que le pidas al Señor que te ponga en tu vida, en tu corazón, esa visión. Luego que tú pongas esa visión en tu vida, esa meta en tu vida, entonces corresponde que tú puedas tomar medidas para poder ir capacitándote hacia ese propósito. Lamentablemente, mucha gente está en esta tierra y no entienden eso, no lo comprenden, o por lo menos quizás algunos no lo conocen o están desenfocados en ese propósito. Pero es importante que tú entiendas eso. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar un tiempo de vida aquí en la tierra para que cumplamos esa misión, ese propósito. Jesús, cuando estaba ya para terminar su ministerio, dijo al Padre: he acabado la carrera que tú me diste, la obra que tú me diste. Y Pablo decía: yo he acabado la carrera. O sea, ellos terminaron la labor que Dios les encomendó en el tiempo determinado. No vamos a estar aquí en esta tierra por la eternidad. Hay un tiempo determinado de Dios para cada persona. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y para eso es que nosotros tenemos que tener esa conciencia y lo más pronto posible pedir al Señor que nos guíe al propósito de Él para que podamos tomar las medidas que necesitemos y capacitarnos para cumplir esa función y esa labor. Porque si damos vueltas en la vida y no tenemos ese propósito claro y no nos encaminamos hacia ese propósito, va a pasar el tiempo y no nos va a dar tiempo para cumplir nuestra misión en la tierra. Y un día nos vamos a enfrentar frente al Señor y el Señor nos va a reclamar por lo que Él nos llamó y por lo que Él invirtió en nosotros. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una escritura bien significativa que me llama siempre la atención, que se encuentra en Colosenses. En Colosenses, en el capítulo 4, verso 17, el Señor dijo: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. O sea, cada creyente, cada persona tiene una misión, es un ministerio que Dios te ha encomendado. Y tú tienes que cumplir esa misión, porque el Señor te va a reclamar en aquel día. La Biblia habla de la parábola de los talentos, que el Señor dio a cada uno talentos. En Lucas habla de minas y que Dios trajo esa parábola de que el Señor venía y se iba a ir por un tiempo y le dio a cada uno de sus siervos talentos o minas para que ellos negociaran entre tanto que Él venía. Dice así bien claro la Biblia.
El Señor te ha dado a ti, te ha dado capacidades, te ha dado talentos, te ha dado dones, te ha dado habilidades. Además ha puesto a nuestro alrededor muchos recursos para que nosotros, con todos esos implementos que Dios nos ha dado, podamos formar nuestra personalidad, capacitarnos para ir hacia la meta y cumplir nuestro propósito en la tierra. Y luego, después de algún tiempo, el Señor dice en la parábola que vino a buscar entonces esos talentos y le preguntó a cada uno, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? O aquella parábola de la viña que el Señor plantó, que vino a buscar fruto 3 años y no lo encontró. Y luego dijo al labrador que la cavara, que podara y que esperara 1 año más a ver si daba fruto. Y dijo bien claro, si da fruto bien y si no, córtala. Porque Dios nos da muchas cosas, nos bendice, nos salva, nos da bendiciones, capacidades, talentos, dones, todo esto que hemos mencionado. Pero Dios también nos reclama. Dice la Biblia, el que mucho se le ha dado, más se le va a demandar. Y creo que Dios nos ha dado mucho. Dios te ha dado mucho y va a reclamarte porque Él invierte en nosotros esperando recibir de nosotros fruto. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, no es el hecho solamente de que te salvó para que estés en la iglesia ahí esperando que Jesús venga con los brazos cruzados. No, hay un propósito. La iglesia tiene un propósito en esta tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad. Somos la morada de Dios por el Espíritu. Nosotros tenemos una responsabilidad bien grande porque representamos a Jesús. Y hay millones y millones de personas en este mundo que necesitan ser alcanzadas. Y Dios tiene un ejército que es la iglesia. La Biblia dice que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Y cada miembro del cuerpo tiene una función. Y cada uno tiene que hacer su función para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Porque la misión de Dios le es dada a la iglesia de rescatar a este mundo, de salvar las almas que están sin Dios, sin fe y sin esperanza. Nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios, una suprema responsabilidad. Pero como dije, no vamos a vivir aquí eternamente. Dios nos da un tiempo determinado de vida. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Necesitamos tener esa conciencia. Dice la Biblia, andad como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y el tiempo se acaba. Nosotros estamos viendo cómo las señales de la vida de Cristo están para cumplirse y además tu vida. Nosotros tenemos aquí un tiempo determinado de vida en la tierra. La Biblia dice en el Salmo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasamos y volamos. O sea, la vida es limitada para nosotros. Tú tienes un propósito de Dios, una misión de Dios, pero tienes tiempo limitado para cumplir ese propósito, para que puedas cumplir lo que Dios ha determinado para tu vida. Y si pierdes el tiempo en otras cosas y si te entretienes en otras cosas, no te va a dar tiempo para cumplir la misión de Dios. Porque es necesario capacitarnos, es necesario prepararnos para cumplir esa misión que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a nosotros muchas capacidades, muchas bendiciones. La iglesia tiene que entender eso. Hay muchos creyentes que no entienden el propósito de Dios y no entienden lo que Dios nos ha otorgado. Dios nos ha otorgado muchas capacidades, muchos dones, muchos talentos que están a nuestra disposición. Yo pienso que el enemigo de las almas, nuestro enemigo, trata de distraernos. Hay mucha gente que está viviendo distraídamente porque no entienden el propósito de Dios y el enemigo trata de distraernos o ponernos duda en nuestro corazón y alejarnos del propósito de Dios para que perdamos el tiempo y no podamos aprovechar
las oportunidades que Dios nos da, los dones, los talentos, las capacidades para poder implementar eso en nuestra vida, formar nuestra personalidad, para poder ejercer la obra de Dios y cumplir la misión que Dios nos ha dado en esta tierra. Las almas se pierden. La Biblia enseña, la Biblia dice que el clamor de los que nos conocen al Señor es: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y una de las cargas más profundas que tengo en mi corazón constantemente es que la iglesia está dormida espiritualmente. O sea, los creyentes, la mayoría de los creyentes están dormidos espiritualmente porque no entienden esto. No entienden el llamado de Dios, y Dios ha puesto en mi corazón ese ardor espiritual para venir de parte de Dios a decirte: tú tienes un llamado de Dios, tú tienes un propósito aquí en la tierra, Dios nos va a pedir cuenta cuando lleguemos a su presencia y se nos está acabando el tiempo. Y es necesario nosotros actuar ahora, inmediatamente, lo más pronto que podamos, para cumplir la misión que tenemos aquí en la tierra. Dios ha otorgado a la iglesia la facultad, el poder, para que nosotros podamos rescatar el mundo que se pierde sin Dios y sin fe y sin esperanza. Nadie más puede hacer eso, ni siquiera los ángeles tienen la opción de predicar el evangelio, solamente la iglesia. A nosotros solamente Dios nos ha dado esa misión de predicar el evangelio. Esa es una gran responsabilidad que tenemos. O sea, Dios nos ha dado la facultad de sacar a las personas de la condenación por medio de la predicación del evangelio y poder llevarlas a la presencia de Dios, al cielo. Entonces, somos responsables delante de Dios por cumplir eso. Hay una escritura en Ezequiel 3:18 que es importante que nosotros siempre la recalquemos. Dice allí la Biblia, mira lo que dice Dios, dice: tú eres mi atalaya. Cada creyente es atalaya del Señor. Era el que se levantaba sobre el lugar alto, veía el peligro y tocaba la trompeta para que el pueblo se apercibiera. Tú eres esa persona, para que puedas avisarle a otros. Dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y ya Dios ha dicho: el alma que pecare, esa morirá. Y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Cuando yo oigo esa palabra, tiemblo. Yo no quiero ir a la presencia de Dios con mis manos manchadas de la sangre de las personas que yo pude alcanzar y no lo hice. Y Dios nos va a reclamar a nosotros, porque al que le ha dado mucho, como dije, Dios le pedirá más cuenta. Y tener la verdad involucra responsabilidad. Puedes decir: yo no soy pastor, no tengo llamado de pastor, de evangelista, de misionero. Ok, no todos serán pastores, evangelistas ni misioneros, pero todos son ganadores de almas, todos son llamados a predicar. Jesús dijo a los que creen en Él, dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso implica a todos los creyentes. El llamado de Dios para ganar almas es a todos los creyentes. Con los evangelistas, pastores y misioneros, los ministros de Dios, no se pueden alcanzar al mundo que está hoy perdido. Necesita Dios a cada creyente, a cada miembro del cuerpo, a cada soldado, a ti. Dios te llamó con un propósito, para que tú puedas predicar el evangelio. Hay mucha gente que están a tu alcance y no tienes que ir a otro país lejano a predicar el evangelio. Tú tienes personas a tu alcance que puedes alcanzarlos para el evangelio. Por ejemplo, empezando con tu propia familia. A veces yo pienso que hay creyentes que no sienten realmente, o no entienden las escrituras bien, o el enemigo trata de desviarlos, o no pueden visualizarlo, o no tienen amor por las almas. Porque la Biblia es clara, la Biblia enseña que para poder ser salvado, dice la Biblia, el que no esté inscrito en el libro de la vida no entrará al reino de los cielos. Y para estar inscrito en el libro de la vida hay que arrepentirse y convertirse a Jesucristo. Hay que aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Eso es lo que dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente Jesucristo salva. No hay otra salvación. No hay otra salvación. Él lo dijo bien claro. La Biblia dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo puede salvar. Y eso es
claro en la palabra de Dios. Y solamente puede ser salvada la persona cuando oye el evangelio y acepta a Jesús como su salvador personal. Y la iglesia, o sea, tú y yo somos llamados para predicar el evangelio. Entonces, ahí está nuestra familia. Nosotros creo que debemos amar nuestra familia, todos amamos la familia. Si realmente tú amas tu familia, tú tienes que esforzarte para que ellos puedan ser salvados, para que puedan ser librados de la condenación. Algunas personas dicen, no, yo solamente oro por ellos para que Dios haga la obra y ya está. Pero ese no es el propósito de Dios. La Biblia enseña, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, y le hablaron la palabra de Dios a él y a los que estaban en la casa. Porque ¿cómo creerán si no han oído? O sea, si una persona no oye el evangelio, si no le predicas, si no le testificas, si no le das testimonio a su vida y luchas por alcanzarlos, el tiempo va a pasar y va a morir y no va a ser salvado. Entonces se va a ir al infierno cuando tenía a alguien a su lado que podía salvarlo. Y esto mismo ocurre con tus amigos. Si realmente tú amas a tus amigos, puedes empezar por ahí, por hablarle a tu familia, por hablarle a tus amigos, por hablarle a tus vecinos, por hablarle a la gente de tu comunidad, por hablar en la escuela, si estás estudiando, en tu trabajo, donde quiera que tú te muevas. El llamado de Dios para un verdadero siervo de Dios, un verdadero creyente, es que predique el evangelio, que sea testigo del poder de Dios. Dios te va a pedir cuentas si no cumples esa misión. ¿Por qué? Porque tienes la verdad y estás llamado por el Señor para predicar por todo el mundo, a toda criatura. Cada creyente es responsable. Entonces, yo creo que debemos entender eso para poder afianzarnos en nuestras convicciones, entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos y encaminarnos a cumplir la misión de Dios que cada uno tiene aquí en la tierra. No va a haber excusa delante del Señor. No podemos ir al Señor a decirle, oh Dios, yo no sabía que tenía el llamado, porque si hasta ahora no lo sabías, ahora mismo te estás enterando por mi palabra, la palabra de Dios que puso en mi corazón. Tú eres llamado para predicar el evangelio. Todos los creyentes son llamados para predicar, desde los niños hasta los ancianos. Todo el mundo es parte del cuerpo de Cristo y todos son llamados a completar la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese llamado es para cada creyente, incluyéndote a ti. Ahora, tú quizás me vas a decir, hermano, pero yo no estoy preparado para eso. Ok, por eso te dije que hay que entender el propósito de Dios, la visión de Dios, y comenzar a aprovechar el tiempo para prepararnos espiritualmente para poder cumplir esa misión. Hay creyentes que se descuidan espiritualmente en su consagración y por eso no tienen esa fuerza espiritual para predicar el evangelio. Pero todos los creyentes son llamados para predicar, inclusive desde los nuevos convertidos. Hay gente que piensan que porque son nuevos convertidos no pueden predicar el evangelio y eso es falso. Cuando Jesús libertó al endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno quiso irse con Jesús a donde él iba a ir a predicar. Y el Señor, que había sido echado de aquella región, le dijo, no puedes ir con nosotros, pero hagamos una cosa. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre no tenía ni 24 horas de convertido y Jesús lo comisionó a predicar el evangelio. Le dijo ahí mismo, vete y predica por testimonio. Aunque no sepas toda la teología que debes saber en este momento, si eres nuevo convertido, comienza con tu testimonio. El testimonio personal es uno de los misiles más poderosos que tiene el creyente para poder predicar el evangelio. Tan es así que Pablo, cuando fue a los reyes y a los gobernantes de su época, no le habló teología, porque sin duda si hablaba teología, ellos iban a refutarle con filosofía. Él les habló su testimonio. Cuando fue a Damasco, él le contó la experiencia personal y uno de ellos dijo, por poco me persuades a ser cristiano, porque el poderoso testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, nadie lo puede refutar. Y si realmente Dios ha hecho algo contigo, debes testificarlo a otros. Comienza de esa forma, testificando. Si eres nuevo convertido, testifica, distribuye literatura,
Haz la obra de Dios, involúcrate en la iglesia, en las actividades de la iglesia, para que puedas hacer la obra de Dios y cumplir tu misión en la tierra. Cuando Dios vea eso, la Biblia dice, al que tiene se le dará y tendrá más. Yo empecé a predicar el evangelio repartiendo tratados, porque yo no sabía predicar, yo no sabía enseñar todavía, yo no estaba preparado ni capacitado, pero podía repartir tratados. Y en mi escuela donde yo estaba estudiando, allí los jóvenes vieron el cambio cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal y me empezaron a preguntar qué pasó contigo, y yo empecé a testificarle lo que Dios había hecho conmigo, y mi testimonio salvó a muchos jóvenes que todavía hoy sirven a Dios, porque simplemente cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, la Biblia dice: no te preocupes por lo que vas a decir en esa hora, porque en aquella hora os será dado por el Espíritu Santo lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros, sino vuestro Padre que está en los cielos. Él dará por medio del Espíritu Santo palabra a vosotros. Entonces nosotros tenemos que entender esa palabra y poder predicar el evangelio, testificar el evangelio, para que Dios pueda obrar. Mientras tanto, entonces tenemos que capacitarnos. No podemos perder el tiempo. Hay creyentes que pierden demasiado tiempo en otras cosas, y yo entiendo que esa es una táctica del enemigo para neutralizarnos, para quitarnos de nuestro objetivo, para que no cumplamos nuestra misión. Y tenemos que entender eso y no dar lugar al enemigo. O sea, tú tienes que valorizar el tiempo. Hay muchas actividades que tenemos que hacer en la tierra, ¿ok? Pero además de las actividades básicas que tenemos que hacer como ciudadanos de este reino, tenemos que sacar tiempo para Dios, tiempo para prepararnos espiritualmente. A mí me llama tanto la atención cómo hay creyentes que ni siquiera en lo básico, ni siquiera sacan tiempo suficiente para orar, para leer la Biblia, para estudiar la palabra de Dios, y por eso no pueden ejercer la labor que tienen, porque no tienen la fuerza espiritual. Necesitas vestirte de toda la armadura de Dios. Y mientras haces eso, estás testificando, estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces tienes que prepararte cada día. O sea, como dije, entender la visión de Dios y encaminarte hacia eso. Y para eso hay que dedicar tiempo y hay que dedicar energía, y tenemos que entonces utilizar los implementos que Dios nos ha dado para poder cumplir la misión de Dios, para poder fortalecerte espiritualmente, conocer la palabra de Dios, entender el propósito de Dios, espiritualmente tener fuerza y valor para poder predicar la palabra. Y hay varias cosas que necesitas mejorar en tu vida. Y yo te recomiendo que tú analices tu vida. La Biblia dice: nadie sabe lo que está en el hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Solo tú sabes cómo estás con Dios. Cada uno de nosotros sabe nuestra condición. Y Dios quiere que tú te escudriñes a ti mismo. Escudriñaos a vosotros mismos, dice la Biblia. Que nosotros mismos nos examinemos. Hay gente que se pasan examinando la vida de los demás, juzgando la vida de los demás, criticando a los demás. El Señor dice: mira la viga de tu ojo, no la paja del ojo de tu hermano. No estés mirándote en los demás. Búscate a ti mismo, porque cada uno de nosotros tiene bastantes problemas que resolver con nuestra personalidad humana para estar pendiente a los demás. Enfócate en ti. Escudriñate a ti mismo. Y en oración, vean a Dios en oración. Y pídele a Dios, dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo mejorar en mi vida? ¿Qué debo mejorar en mi vida de consagración a Dios, por ejemplo? En tu consagración espiritual. ¿Qué debes mejorar en tu vida espiritual? Y comienza entonces a enumerarla. Y yo te recomiendo que lo escribas en un papel, que lo pongas en un lugar que tú lo veas diariamente y que tú te encamines hacia mejorar tu vida en todas las áreas. Cuando tú buscas a Dios, tú te fortaleces espiritualmente. La Biblia dice: vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Entonces necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirnos de esa armadura. ¿Y cómo se viste uno? En el verso 18 de esa escritura nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, orando, buscando a Dios, estudiando la palabra. Entonces tú te fortaleces espiritualmente para que puedas cumplir el propósito de Dios, porque te estás vistiendo de toda la armadura espiritual.
¿Qué tiempo dedicas tú a la oración? Eso es importante. Hay gente que no dedica tiempo suficiente a la oración y su alma tiene hambre y sed. No sienten que están realizados en su vida, sienten vacío espiritual. Es porque su alma está hambrienta y está rogando que le des alimento. Alimentos de oración, alimentos de la palabra, alimentos de llenura del Espíritu Santo, de adoración, de búsqueda de Dios, de trabajo en la obra de Dios. Todos estos implementos son alimentos que fortalecen tu vida espiritual para poder entonces ejercitarte en el propósito de Dios. Entonces necesitamos entonces evaluar nuestro corazón, ver qué área de nuestra vida debemos mejorar y poner manos a la obra en esas áreas que Dios quiere que nosotros podamos mejorar en nuestra consagración. Fortalecernos en el Señor con tus periodos de oración. Alguien me preguntó una vez, ¿cuánto yo debo orar? Y yo le dije, ora hasta que tengas dominio sobre las tentaciones del enemigo. Entonces tenemos que orar hasta que nosotros podamos tener esa fuerza espiritual. Jesús dijo, hablando de los últimos días, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjate qué clase de palabra Dios nos ha dado ahí. Tenemos que mirar por nosotros mismos, que nuestro corazón no se cargue de los afanes de la vida. Uno de los objetos más grandes que tenemos es que la gente no tiene tiempo para buscar a Dios, porque está cargado de muchos afanes de la vida. El Señor le dijo a Marta, cuando protestó porque María estaba a los pies del Señor, dijo, mira Marta, estás afanada y cargada. María ha escogido la mejor parte. Tenemos que hacer lo básico de nuestra vida en la tierra. El resto hay que dedicarlo a Dios. Hay que consagrarnos a Dios para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y poder cumplir nuestra misión. Cada vez que tú te fortaleces en el Señor con tu vida de oración, que entres en esa dimensión. Fíjate que la Biblia dice, vosotros sois real sacerdocio. Dios quiere levantar una iglesia que sea real sacerdocio, sacerdotes y sacerdotisas de oración profunda en Dios, guerreras espirituales y guerreros de oración, que cuando oren muevan el trono de Dios. Y para eso hay que tener tiempo, hay que estar delante de Dios. Jesús fue nuestro modelo principal. Él fue el más que oró de la Biblia, que mencionó la Biblia. Dice la Biblia en Marcos 1:35 que antes del amanecer ya Jesús estaba en un lugar desierto orando. Y cuando terminaba de predicar, iba al monte a orar y a veces pasaba toda la noche orando. Y cuando tenía un momento determinado durante el día también oraba. Entonces fue Jesús el que nos dijo que debemos orar y clamar al Señor lo más que podamos. Ese es el reto de nosotros, porque dijo Jesús, si este es el árbol verde que me dejará las ramas secas. Nosotros debemos orar lo más que podamos para que nuestra vida de oración se fortalezca. Y la palabra de Dios, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida? A mí me sorprende que la gente no lee la Biblia. Y que inclusive los predicadores, y digo esto como consiervo del Señor, con la responsabilidad que tengo delante de Dios, que hay predicadores que uno se da cuenta que no estudian la Biblia, no leen la Biblia, porque cuando uno los oye predicando, sabe que no han estudiado la palabra, que no se nutren con la palabra para poder llevar palabra de Dios. Y lo que Dios nos llama es que hablemos la palabra. Dice la Biblia, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que tenga diligencia, que sea diligente en trazar bien la palabra de Dios. Porque la palabra es la que convierte el alma. Envió la palabra y los sanó, dice la Biblia. Por la palabra Jesús echó fuera a los demonios. Pablo dijo, la palabra tiene poder para sobreedificarlo. Es pan espiritual, dijo Jesús al enemigo. Es leche espiritual, dijo Pedro, no adulterada para alcanzar, para poder fortalecernos espiritualmente. Entonces tenemos que dar énfasis en la palabra de Dios. La palabra es la que nos nutre, la que nos fortalece. Y cuando prediquemos, debemos predicar la palabra de Dios
Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros prediquemos el mensaje de Dios. Citemos la Biblia, pero si no estudiamos, no podemos citar la palabra. Hay que memorizar la palabra. La Biblia dice, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti, para que cuando hablemos la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ese es el reto de Dios. Pero si gastamos el tiempo en otras cosas, no vamos a tener tiempo para poder consagrarnos a Dios, para poder estudiar la palabra, y no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, Dios nos llama a eso, hermano, porque el tiempo se está acabando, las almas se están perdiendo y solo tú y yo podemos salvarlas. Necesitamos aceptar el reto de Dios que Dios nos da en este tiempo para que podamos cumplir la misión, para que cuando tú te mueras puedas decir, he acabado la carrera que Dios me encomendó. A veces yo pienso en todas estas responsabilidades que Dios nos ha dado como pastor, evangelista, misionero, para poder llevar la palabra en tantas áreas. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos da esta oportunidad. A veces el trabajo es arduo, pero a veces entiendo que hay gente que no quieren hacer la obra de Dios y que están descuidados o reposados en Sion. Y por eso entonces Dios nos llama a nosotros para que podamos cumplir la misión de Dios lo más que podamos, para poder alcanzar más vidas. Si cada creyente pudiera entender eso, si cada líder de iglesia, cada pastor, cada ministro, cada evangelista, cada predicador, cada misionero pudiera entender esto y pudiéramos hacer lo más que podamos para alcanzar la vida, podamos alcanzar el propósito de Dios y podamos cumplir la misión que Dios nos ha dado. Yo te invito y te emplazo para que tú puedas hacer la obra de Dios. Donde quiera que tú estás, con los recursos que Dios te haya dado, tienes a tu disposición muchos recursos que Dios nos ha dado. Puedes comenzar, como dije, repartiendo literatura, testificándole a las almas, predicando, haciendo células en tu hogar, con tu familia, cultos de oración, de estudio bíblico, reunir a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos, hacer células de estudio bíblico, enseñando en la escuela, en tu trabajo. Ahora tenemos las redes sociales, una bendición poder tener estas redes sociales para, en vez de hablar de cosas que no edifican, testificar, de predicar, de mandar mensajes a nuestros amigos, de fortalecer la vida de las gente. Tenemos esa bendición del Zoom, que podemos reunir gente en otros países, en otros lugares, para dar estudios bíblicos, gente que no conozcan a Cristo, para alcanzarlos para el Señor, para poder predicar el Evangelio. Hay tantas y tantas formas que Dios nos ha dado, porque el tiempo se acaba. Y Dios quiere que nosotros alcancemos las vidas, y por eso nos ha puesto todos estos implementos que tenemos a nuestro alcance. Y nos ha dado esto, pero nos va a pedir cuenta. Y Dios va a venir a nuestra vida y va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo puse en tu mano? Así que yo te emplazo de parte de Dios para que tú entiendas eso. Dejes de dar vuelta en tu vida. Dejes de caminar sin rumbo. Que ores al Señor, que le pidas al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi misión en la tierra? ¿Para qué tú me tienes aquí? Y comiences a capacitarte en la vida de oración, en el estudio de la palabra, en la capacitación, en la llenura del Espíritu Santo. Hay que fortalecernos en el Espíritu Santo, no apagar al Espíritu, sino orando en todo tiempo en el Espíritu Santo para fortalecernos y vestirnos de toda la armadura de Dios. Y ir proyectándonos, capacitándonos para cumplir el propósito de Dios mientras estamos haciendo la obra de Dios. Cuando Dios ve que tú estás haciendo tu obra, te va a llevar a un peldaño más, a una capacitación más, y te va a ir ayudando a levantarte hasta cumplir el propósito de Dios para tu vida. Sobre todas las cosas, recuerda las almas que se pierden, las vidas que están a tu alcance. Si tú eres ministro del Señor, si eres pastor y tienes una congregación, capacita a tu iglesia. Enseña esta palabra, predica este mensaje, instruye a los creyentes para que ellos puedan aprender cómo hacer la obra de Dios. Yo te invito para que busques en nuestro canal de YouTube
Edwin M. Torres V. Búscate en el canal de YouTube. Ahí nosotros estamos dando enseñanzas para que a capacitarte, para que aprendas cómo predicar, cómo orar, cómo dar testimonio, planes de evangelismo, porque nuestro propósito es educar, capacitar, edificar a la iglesia. Yo te invito para que busques ahí en nuestro canal, en la lista de reproducción, ahí busca, en los playlists, ahí están, para que aprendas cómo testificar, cómo predicar en sistemas de evangelismo para que puedas alcanzar vidas y cumplir tu misión aquí en la tierra. Dios nos llama con ese propósito y es hora de que nosotros respondamos al llamado de Dios. Dios ha puesto esta carga en mi corazón porque las almas se pierden y yo siento esa carga. Cada vez que voy a orar, siento esa presión de Dios, de las almas que están gritando, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es hora de que todos pongamos nuestra parte, todos hagamos lo que nosotros nos corresponde para cumplir la misión en la tierra, para que cuando el Señor venga nos diga, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero oír esa palabra y no quiero que mis manos estén manchadas con la sangre de nadie. Yo quiero cumplir mi misión en la tierra y yo te invito para que tú hagas lo mismo. Porque Dios nos ha dado mucho y mucho nos va a demandar. Y esta palabra está ahora en tu mente, en tu corazón. Has oído esta palabra, eres responsable de hacer la palabra de Dios o ignorar. Pablo dijo, si alguno entiende que lo que decimos es palabra del Señor, lo reconozca, y el que quiere ignorar, que ignore, pero Dios te va a pedir cuenta. Y termino con esta palabra que dice en Juan, en el capítulo 15, el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no debe fruto, lo cortará, pero todo el que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros sois mis pámpanos. Tú eres pámpano que Dios ha sembrado y ha invertido en ti. Si das fruto, Dios te va a limpiar para que dé más fruto. Pero todo pámpano que en mí no debe fruto, dice, lo cortará y lo echará en el fuego. Y yo no quiero que eso ocurra en tu vida ni en mi vida. Yo quiero cumplir mi misión, así que da fruto para Dios, para glorificar a Dios. Como dije, Jesús lo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Da mucho fruto para Dios, para que Dios pueda recompensarte grandemente. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.